Es un gusto para nosotros volver a saludarlos, a contar con su participación activa en este proceso. En la mañana de hoy tendremos y daremos continuidad al módulo 4, gestión sostenible de los recursos naturales, con la temática de normatividad ambiental. Para ello contamos con la participación de nuestro experto Omar Fernando Clavijo Bernal, quien es politólogo, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Diploma superior en Estudios Sociales Agrarios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina. Es especialista en Derecho Ambiental del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Actualmente cursa su doctorado en Estudios Ambientales en la Universidad Nacional de Colombia. Se desempeña como investigador del Instituto de Estudios Ambientales IDEA de la Universidad Nacional. Cuenta con amplia experiencia en investigación relacionada con el análisis de políticas públicas, conflictos ambientales, ordenamiento territorial con enfoque ambiental, desarrollo rural y caracterización de actores. Sea bienvenido, doctor Omar. Un gusto tenerlo con nosotros. El auditorio es todo suyo. Bueno, Elizabeth y compañeros, muy buenos días para todos y para todas. Entonces, reiterar la bienvenida a todas y a todas. Entonces, vamos a dar continuidad al módulo 4 del Diplomado en Extensión Agropecuaria, en el cual vamos a hablar de dos factores importantes. El primero tiene que ver con la estructura agraria ambiental colombiana y cómo se incide en la gestión territorial, para empezar a hablar un poco respecto a los presupuestos institucionales del Sistema Nacional Ambiental y la normatividad que nos rige al respecto. Lo ideal es que vamos a hacer dos grandes bloques, ya les voy a explicar las razones de por qué fue estructurado así. En primer lugar, vamos a hablar de la introducción, en el cual vamos a hablar de cuáles son los objetivos de aprendizaje esperados, cuál es ese punto de partida epistemológico en que nos vamos a parar y cuál es la metodología que vamos a seguir, que como les comenté va a ser magistral, pero se trata de que podamos hacerlo un poco interactivo conforme vayan surgiendo dudas y lo demás. Respecto al primer bloque, quiero comentarles que los vamos a aterrizar un poco a una discusión respecto a la estructura agraria colombiana y cómo eso incide en una orientación particular de la política pública para el sector agropecuario que va a tener manifestaciones en la parte ambiental, en la gestión territorial. Y en segundo lugar, vamos a empezar a debatir respecto a esas discusiones del desarrollo sostenible y cómo ese contexto internacional que estaba promoviendo un desarrollo sostenible por las problemáticas ambientales que empiezan a hacerse manifiestas, se va incorporando en nuestro ordenamiento normativo e institucional. Entonces acá vamos a hablar del régimen de licencias ambientales, de los permisos ambientales, pero acá me quería como anticipar un poco. Lo ideal es que no sea una presentación que se limita a decir la norma tal, X o tal, sino que a mí me interesa que ustedes tengan la oportunidad de mirar un contexto de cómo esa estructura agraria incide en la gestión territorial. Eso a su vez incide en los debates de desarrollo sostenible que van a tener un correlato en la manifestación de la normatividad de las instituciones que salgan. Entonces acá la invitación es a que, claro que la norma es importante y va a ser la herramienta que vamos a tener, pero que lo veamos en una situación, en un contexto un poco más amplio. Respecto a la introducción, como les comentaba, hay dos grandes objetivos de aprendizaje. El primero es comprender los fundamentos que explica la orientación predominante de la expedición de normas y formulación de políticas públicas en el sector agropecuario. Ustedes se van a preguntar qué tiene que ver eso con lo ambiental y por supuesto con el diplomado. El diplomado pues es extensión agropecuaria, pero es importante que nosotros nos situemos en esto porque esas normas y esa formulación de la política pública va a impulsar una orientación específica en el sector que tiene implicaciones territoriales, tiene implicaciones ambientales. Y eso, por supuesto, nos va a permitir abordar el segundo objetivo, que es incorporar lo ambiental en los procesos de extensión agropecuaria. Y acá la invitación es que lo ambiental no es algo sectorial, no es una mirada sectorial, sino que lo ambiental nos atraviesa a todos. Entonces acá tanto a comunidades locales, sectores productivos como sociedad general. Entonces acá vamos a más adelante cuando lleguemos al bloque 2. Floricelda, ¿tienes algo por decir? Qué pena, es que se me... No te preocupes, acuérdese que yo soy amigo de las manos levantadas. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros que justamente
mira el tema de la pertinencia y la institucionalidad ambiental colombiana y que no es algo sectorial, que el sector ambiental del Ministerio de Ambiente, del Instituto del IDEAN, de los institutos adscritos o vinculados, sino que es algo que nos compete a todos, en el particular el sector agropecuario. Respecto a los presupuestos epistemológicos, es decir, desde qué orilla nos paramos. Acá les voy a exponer algo muy breve respecto a una premisa que nos orienta desde el Instituto de Estudios Ambientales, que es el pensamiento ambiental. Eso mayoritariamente lo trabajamos desde Augusto Ángel Maya, no me voy a tener mucho la parte conceptual, solamente quiero destacar algo, que para nosotros lo ambiental no es lo biofísico, no son los ecosistemas per se. Lo ambiental es la relación entre los ecosistemas y la sociedad. Y cuando yo hablo de sociedad, hablo de todas estas instituciones públicas, de las relaciones que nosotros tenemos con el medio, de las identidades que surgen en nuestra relación con ese medio, es decir, de la historia, es decir, de los procesos identitarios, va mucho más allá. Entonces, cuando nosotros acá hacemos mención de lo ambiental, no nos estamos limitando a los ecosistemas o a lo biofísico, sino que estamos en esta relación de dependencia entre los ecosistemas y la sociedad. Y por eso era la invitación que les decía hace un momento, que lo ambiental no lo vamos a abordar como algo sectorial, sino en relación a esas plataformas tecnológicas, esa historia en el territorio, esas identidades, y por eso es que abordamos aspectos que en primera vista pareciera que no tuvieran mucho que ver con lo agropecuario, perdón, con lo ambiental, que es como la estructura agraria, pero que sí tiene que ver porque la condiciona. Entonces acá un breve resumen de lo que les acabo de decir. Lo ambiental no se reduce en lo biofísico, los ecosistemas, sino lo ambiental recoge esa relación entre ecosistemas y sociedad. Es un punto de partida importante para el desarrollo de este módulo. Respecto a la metodología, como les comentaba, mayoritariamente va a ser magistral. Nuevamente la invitación a que interrumpa si tienen aportes o dudas. Vamos a hacer en primer lugar una revisión histórica para que podamos comprender, aunque muchos de nosotros lo sabemos, cuáles son esos postulados o esos pilares que explican nuestra estructura agraria en Colombia y cómo eso incide en una orientación particular del sector agropecuario que tiene implicaciones ambientales. Eso lo vamos a aterrizar un poco con la discusión del sector de palma, aceite en Colombia, que es apenas un ejemplo, lo tomamos como un ejemplo de cómo la política va a impulsar un sector productivo en particular y esto va a incidir en que se extiendan las superficies cultivadas y que por supuesto empiecen a tener manifestaciones en lo ambiental. Eso, como les comentaba, nos va a llevar a ese segundo momento en que vamos a discutir respecto al desarrollo sostenible, de esas discusiones respecto a los límites, al crecimiento, de cómo, por ejemplo, esto empieza a ser una preocupación a nivel internacional y ese contexto internacional empieza también a explicar el surgimiento de ciertas normativas a nivel nacional desde la década de los 70 y eso que al final de cuentas es explicar la razón del porqué de nuestra institucionalidad ambiental y la normativa aplicable para hacer una gestión sustentable y sostenible de nuestros recursos. Y finalmente, como esto no es una discusión que se aborde lo normativo en la norma, como les comentaba, lo ideal es que podamos hacer una breve discusión respecto a la democracia ambiental. Ya vamos a ver de qué consiste esto. Sin más preámbulos, vamos a empezar con el bloque número 1, que lo ideal es que tengamos como una hora, una hora para desarrollarlo, que tiene que ver con esas anotaciones históricas para comprender la estructura agraria colombiana y cómo eso incide en la orientación de política que aplica para el sector agropecuario. En primer lugar, vale la pena destacar, seguramente si ustedes ya deben conocerlo, Colombia es un país diverso, con una geografía diversa, con muchos valles, montañas, que eso supuso un desafío para conformar el Estado-Nación cuando nosotros nos independizamos. Entonces acá veíamos cómo teníamos solamente un eje particular de conexión que era el Río Magdalena, pero que era muy complicado conectarnos entre ciudades, entre regiones, y eso va a incidir en que empiecen a surgir debilidad del centro político. Una cosa es que nosotros desde el virreinato y desde posterior a la independencia dijéramos que la capital estaba en Santa Fe, Bogotá, pero otra cosa es que esa autoridad política se tradujera en un ejercicio real del poder.
Entonces acá veíamos que después de la independencia y aún hoy había una debilidad del centro político y que eso va a explicar que surja la consolidación, el surgimiento y consolidación de unas élites regionales que van a explicar lógicas clientelares del poder, como por ejemplo para empezar a ejercer gobernabilidad el centro político tenía que negociar con ciertas élites políticas de los regionales. ¿Por qué es importante esto? Porque va a explicar, por ejemplo, que ciertas dinámicas económicas y políticas se desarrollan de una manera aislada, en un contexto económico de debilidad después de la independencia, en que nosotros dependíamos de la exportación de oro y plata, y que era muy curioso porque en ese entonces, cuando nos independizamos, el oro y la plata, aparte de ser nuestro principal producto de exportación, era también nuestro principal medio de cambio, nuestra moneda, por así llamarlo. Entonces eso va a implicar que había una economía muy débil, una economía en que para que no hubiera toda esa fuga, que no se fuera todo el oro y la plata, se elevaban las tasas de interés y eso dificultaba mucho que hubieran emprendimientos productivos en las regiones. Y eso porque va a ser importante, porque va a explicar que en ausencia de una moneda de curso forzoso, que es decir, como la moneda que nosotros utilizamos, que solamente vino a instaurarse hasta finales del siglo XIX y después propiamente instaurado porque hubo muchos procesos de sabotaje hasta la década de la década de los 20 del siglo XX, vamos a ver un contexto de debilidad económica. Entonces vamos a tener un débil centro político para ejercer gobernabilidad de lo político, aunado a una economía que era muy débil después de la independencia, y que eso cómo se va a ver traducido en que se van a buscar ciertas empresas exportadoras agropecuarias. Muchos de ustedes han escuchado seguramente de la quina, el añil, del algodón, pero como no había las condiciones para generar inversión en el sector, veamos que eran unos ciclos más que todo especulativos cuando hay coyunturas internacionales, por ejemplo, la guerra civil en Estados Unidos en el siglo XIX, que hizo que las exportaciones de ese país de algodón cayeran y que se vio como una oportunidad en Colombia, pero acá no hubo continuidad. Una vez surgen nuevos mercados, pues la apuesta por el tabaco, por el algodón, por el añil, cuando el añil ya después empieza a estabilizar la situación en la India, pues va a decaer. Entonces acá tenemos una economía que es muy especulativa, muy especulativa. ¿Y en qué va a incidir eso? En que para nosotros, para nuestro contexto nacional, la tierra va a ser muy importante. Cuando tenemos una economía débil, un débil centro político, la tierra no solamente es un factor productivo, no es un medio de producción, sino que se vuelve un activo refugio. Entonces acá veíamos como al primer momento, después de la independencia, después de esa guerra y todo, veíamos que una distribución y una confiscación de esas tierras que eran por parte de la corona y que se iban a entregar a los soldados, pero que después, como una recompensa a los servicios prestados para la independencia, pero después vemos que esos caudillos y esos altos oficiales van a hacer una recompra de tierras y va a empezar a consolidarse una nueva élite política que va a tener el control de la tierra. Muchos de ustedes, no sé si tuvieron la oportunidad, si no la han tenido, los invito a ver esta serie que hizo Caracol a propósito de Bolívar, está colgada en Netflix, que muestra justamente cómo los soldados, a pesar de esa recompensa que se les da a tierra, realmente resultaba situación de pobreza, porque después a que hubo esa posterior venta que les comento, vemos que esos caudillos y esa élite regional empieza a hacerse con el control de la tierra. Entonces, cuando tenemos una economía débil, cuando tenemos un débil centro político, la tierra deja de ser un factor productivo o un simple medio de producción. Lo es, claro que sí, para volverse un activo refugio y volverse un factor para ejercer el poder. Y eso va a ser determinante para entender la estructura agropecuaria que de nuestro país, que es muy ligada al tema del acaparamiento. Entonces acá lo que les acabo de decir, la tierra es un activo refugio ante la inestabilidad económica y también algo que es muy importante. En Colombia había y aún hay en muchas regiones una baja densidad demográfica. Entonces, ¿cómo hacemos en un contexto de gran diversidad ecológica en que los campesinos y los colonos podían tener sus propios emprendimientos para que ellos trabajen en las haciendas? Porque la tierra por sí misma no da riqueza, se necesita la mano de obra, ¿no? Entonces acá vemos
que esos grandes procesos de acaparamiento de tierras que hubo sobre todo en el siglo XIX. Entonces, vemos que la tierra ya es un mecanismo de sujeción extraeconómica, porque no es solo un medio de producción, no solamente es un activo refugio, sino que acaparar la tierra va a permitir hacerse el control a la mano de obra, que en un contexto de baja densidad demográfica es muy importante, porque cómo generamos riqueza y más en ese contexto de inestabilidad. Y eso es un fundamento para que Antonio García, que es uno de los grandes pues, economistas agrarios del país, dijera que esa categoría del latifundio como una constelación social. Y en esta cita que yo les pongo acá está resumida todo eso que les acabo de comentar, que la tierra no solamente es un factor de medio de producción, sino que vemos que el poseer y el controlar tierra va a permitir un sistema de economía y poder articulado a la organización política del Estado, que va a incidir en el acceso al Estado, al poder, en el sistema nacional de mercado y en la estructura de transferencia de recursos tecnológicos y financieros del sector. Al principio vamos a ver, bueno, eso qué tiene que ver, pero cuando veamos justamente cuál es la orientación de la política, nos vamos a ver qué tan importante es tener ese control de la tierra como tal. Entonces, ¿cómo hacíamos este proceso de sujeción extraeconómica que les comentaba para que la mano de obra trabajara en esos grandes latifundios? Entonces, acá Legrand, que ustedes en la guía que se elaboró para estos fines van a ver toda la bibliografía relacionada, mostraba el siguiente ciclo que es muy interesante. Había efectivamente una desigual distribución de la propiedad, con amplios sectores de colonos y campesinos desprovistos de una tierra que les permitiera trabajar y tener proyectos de vida autónoma. Eso incentivaba a su vez procesos de colonización, que esta autora lo interpreta no solo ella, sino muchos como una válvula social de escape frente a ese sistema de concentración de la propiedad. Entonces veamos que la colonización había un ciclo muy particular que acá se resume en dos fases. Uno, que esas familias desposeídas de la tierra iban a regiones de frontera, se instauraban, trabajaban, y curiosamente, en un periodo que no era fijo, pero que variaba entre 10 o 30 años, aparecían terratenientes reclamando la propiedad de esas tierras que previamente habían sido trabajadas y por lo tanto que habían adquirido valor. ¿Cómo lo hacían? Entonces ya empezaban a establecer derechos de propiedad sobre amplias extensiones de baldíos en un contexto de incertidumbre de la propiedad de la tierra. Y eso ya con título en mano, y eso implicaba conexiones políticas, por eso es que era tan importante lo que les comentaba, clientelismo, de todas las relaciones, porque eso permitía luego que esos títulos que eran de dudosa procedencia, presionar a esos colonos y a esas familias campesinas para que se sujetaran a contratos laborales y aceptaran trabajar en las nuevas propiedades. ¿Cuál era el resultado previsible de eso? Que aparte que hubiera una apropiación masiva de baldíos, aceleraba los procesos de disputa por la tierra y también incentivaba los procesos de colonización. Entonces ya por supuesto eso va a permitir que haya dinámicas de concentración de la tierra y algo que es muy curioso, que nosotros de pronto podemos tener preconcepto que esas grandes haciendas eran heredadas de la colonia y no. Analistas e investigadores como Catherine Legrand nos dice que la mayor parte de los latifundios se constituyen entre finales del siglo XIX y el siglo XX, apenas cuando tenemos un auge en la economía agroexportadora por el algodón, el tabaco, el anil, bueno, la quina no tanto porque la quina es un proceso más de extracción que otra cosa. Pero entonces es muy interesante que no es algo que se ha ligado a un tema de colonia, sino que se consolida en la época de la República cuando somos independientes. Entonces acá vemos cifras que son muy ilustradoras, que me gustan bastante, y que vemos que entre un periodo como entre el 1827 y 1931, antes del auge de la economía cafetera, 3/4 partes del todo territorio que fue adjudicado tenía superficies superiores a las 1000 hectáreas. Entonces eran grandes extensiones que atrás de esto iba atrás de esto que de apropiarse la tierra y de generar esos procesos de someter a la mano de obra. Y solo el 5% era otorgado a todos los procesos de colonización antioqueña y ese 4% en parcelas inferiores a 100 hectáreas. Y acá vale la pena destacar que quizás ustedes han escuchado ese modelo de colonización antioqueña, de Viejo Caldas y todo,
pero que era mucho más ligado a pequeñas propiedades, que explicó el auge de la productividad del café, mayores rendimientos, sociedades más democráticas, pero vemos que esa misma experiencia fue absorbida por grandes propiedades que posteriormente, ustedes lo van a encontrar sobre todo en Cátedra Ilegal 94, después de esa van a ser absorbidas por grandes propiedades. Entonces vamos a ver que hay una tendencia en Colombia a fomentar esa desigual distribución de la propiedad de la tierra. Y eso va a consolidar una estructura agraria bimodal, que por ejemplo Machado, que es otro economista agrario de gran importancia, que se lo recomiendo mucho, lo caracteriza en estos términos. Hay una alta concentración de la propiedad de la tierra. La tierra es un bien especulativo antes que productivo, y eso genera implicaciones a nivel social. Hay una exclusión social y política considerable, por eso es que no son modelos de producción que sean democráticos, y por lo tanto genera un conflicto entre la pequeña y la gran propiedad, y no hay una relación entre esas dos grandes tipos de propiedad, y eso tiene implicaciones económicas. Entonces acá vemos que hay dificultades para desarrollar esquemas de cooperación, que hay pocas posibilidades de forjar encadenamientos productivos, que hay bajos niveles de ahorro, poca inversión y por lo tanto poca posibilidad o potencial para el crecimiento económico. Eso, por supuesto, en contextos en el que el desarrollo institucional, es decir, la presencia de las instituciones es débil, que hay una alta informalidad en las relaciones laborales y sociales, que hay una debilidad e incertidumbre en los derechos de propiedad. Por ejemplo, esos colonos que se asentaban en regiones de frontera, que tenían expectativas de que se les titulara la tierra, pues veíamos que pues de un momento a otro esa tierra podía ser reclamada por otra persona. Hay una débil afianzamiento de los derechos de propiedad y hay un bajo nivel de tributación. Pero algo que es importante y que se conecta con lo ambiental, que más adelante lo vamos a retomar, es que hay un uso ineficiente del suelo, que esto no solamente se liga con un rendimiento y productividad de la tierra por los emprendimientos que se esté haciendo, sino una transformación de los ecosistemas más allá de los requerimientos que tenga la mano de obra, más allá de los requerimientos productivos que tenga. Y acá hay un ejemplo, lo vemos por ejemplo con la ganadería. Más adelante desarrollamos la proporción de suelo rural que se destina a la ganadería o a los pastos. Esto es sacado del quinto informe que presenta Colombia ante el Convenio de Diversidad Biológica, que señala que entre el periodo de 1960 y 2010, de 14,6 millones de hectáreas, pasamos a 39 millones dedicadas a la ganadería. Y en el último informe de Colombia ante el Convenio de Diversidad Biológica, vamos a ver, cambian un poquito las cifras, acá hablamos de 38 millones de hectáreas, está destinada a la ganadería excesiva. Entonces acá estamos que 0,60 cabezas de ganado por hectárea. Entonces acá surge la pregunta, pero una vaca necesitará toda esa superficie. Entonces acá ya empezamos a ver la incidencia de esa estructura agraria en la transformación de nuestros ecosistemas. Entonces acá estamos viendo que la tierra no es un mero medio para la producción, sino que implica un activo para generar control político y para acceder a la mano de obra. Por eso es que era tan importante eso que les señalaba la articulación como constelación social. La tierra va más allá de eso y dinamiza transformaciones en los territorios. Entonces acá, ya en términos de política pública para el sector, nuestros tomadores de decisión, y con ello me refiero al Congreso de la República, a las instancias de gobierno legislativo, se daban cuenta que esa concentración de la propiedad no generaba riqueza. Por el contrario, seguíamos siendo un país muy pobre, con bajos niveles de producción. Nuestra producción, que inicialmente era más de tipo agropecuaria, actualmente es un poco más ligada al sector minero energético y servicios, pero esa primera mitad del siglo XX, y aún hoy es importante, veíamos que había problemas de productividad porque el simple control de la tierra no genera producción. Entonces, ¿qué hacíamos eso? El debate que teníamos es, ¿redistribuimos la tierra o generamos un esquema institucional que incremente la productividad? Entonces acá vamos a ver que entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX
Van a haber muchas iniciativas que de pronto yo no se las voy a anunciar acá, pero están en la guía que ustedes tienen, van a tener en sus manos, en que se buscaba generar producción, sobre todo por parte de los colonos. Los mismos legisladores y las mismas instancias de gobierno central se dan cuenta que el trabajo colono, el trabajo campesino generaba riqueza. El ejemplo del modelo cafetero es apenas un ejemplo. Gracias a la economía cafetera empezamos a articular el mercado interno, empezamos a generar mayores volúmenes de exportación, no vamos a hacer las empresas agropecuarias de tipo especulativo como el añil, la quina, el algodón que estamos hablando, sino que generamos proyectos de más largo plazo. Entonces íbamos a generar estos procesos de productividad que genera incrementar la productividad y la riqueza. Pero acá está mucho lo que les comentaba al principio. En un contexto de habilidad política del centro político de Bogotá, vamos a ver que muchos de esos avances legislativos y gubernamentales van a ser inaplicables a la escala territorial, ya sea porque las autoridades locales, ya locales, en este caso alcaldes, que tengan mucho que ver con, con los terratenientes, y aún hoy también sabemos que todavía tenemos esa relación, va a hacer que todas las instancias de gobierno central, esas disposiciones no tengan aplicabilidad acá, y que por lo tanto sus avances a nivel legislativo gubernamental sean inoperantes. Entonces acá algo que es importante en términos de extensión agropecuaria es lo que les comentaba, la robustez institucional, la presencia y el cumplimiento que tengamos de esas disposiciones del nivel central y territorial es importante, sino todos los avances que logremos, no solamente en materia redistributiva, sino transferencia, se va a encontrar con una pared concreta que no se puede aplicar al territorio y por lo tanto queda letra muerta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál era la apuesta que teníamos ante esa estructura rígida de la tenencia de la tierra, esa inaplicabilidad de los avances? Vamos a ver que la orientación de la política pública va a orientarse no tanto a redistribuir, sino a modernizar el sector. Entonces ya vamos a ver que ese modelo sedentario empieza a caer en decadencia porque no es productivo, porque el contexto internacional va a dinamizar ciertas producciones como el café es un ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, en gobiernos concretos como el de López Pumarejo, el de Olaya en la década de los 30, el de Santos Montejo en la década de los 40, para generar un proceso que permita modernizar la vieja hacienda? Entonces, acá vamos a ver que el apoyo al sector va a estar ligado al tema de los paquetes y los instrumentos económicos. Seguramente ustedes han escuchado mucho de eso. Y no es un tema que se limite pues a los años 40 o 30, o los años 1600 al decirte yo, sino que esa orientación sigue estando vigente ahora, con instrumentos económicos volcados a incrementar la productividad y la competitividad del sector antes que redistribuir la tierra. Entonces acá vemos, por ejemplo, en la década de los 60, con la ley 135 de 1961, que impulsó procesos de reforma agraria, cómo eso se va a reconvertir hacia apoyos a la productividad. Y ustedes seguramente han escuchado que los 70, ese avance en términos de reforma agraria, se transforma a través de ese pacto chicoral, de que muchas de las élites van a seguir o a mantener ese diseño que permite una estructura rígida de la tenencia de la tierra. Entonces vamos a ver que la orientación de política se va a orientar al incremento de la productividad y la competitividad para solucionar las distorsiones generadas por esa estructura agraria bimodal que hablábamos en la diapositiva anterior, y sobre todo para solucionar los escenarios de pobreza estructural que hay en el campo. Entonces vamos a ver que si nosotros generamos grandes escalas, generamos procesos de transferencia tecnológica, que no estoy desestimando la importancia de eso, sino que estamos poniendo en perspectiva respecto a la estructura agraria, vamos a generar ingresos, vamos a generar empleo y por lo tanto vamos a generar la posibilidad de que se reduzcan los procesos de pobreza en las áreas rurales. Pero acá algo que es importante, ustedes lo van a encontrar en la guía que tiene en sus manos, es que la pobreza estructural está muy relacionada con el tema de la estructura de tenencia de la tierra y con la transformación de los ecosistemas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá?
Eso concretamente en términos de transferencia o de enfoque tecnológico del sector, es que como vamos a buscar el contexto de aumento de escalas, eso va a coincidir con lo que seguramente ustedes han escuchado, que es el tema de ese posicionamiento de los postulados de la revolución verde. Entonces yo los invitaría, ahí en cada diapositiva ustedes van a ver links, tanto de videos, apoyo, y esta es una presentación muy sencilla. Si quieres ya puedes dejar de compartir, Elizabeth. Muchísimas gracias. Entonces acá, ustedes van a ver acá, no solamente esta diapositiva, sino en muchas otras, algunos links que los van a llevar a videos, a ciertos artículos, entonces pues ustedes pueden cacharrearlo después. Entonces, algo que es importante es una presentación muy sencilla de lo que era la Revolución Verde. Entonces, estamos viendo cómo USAID en la década de los 60, a partir de avances tecnológicos, del riego, de la combinación de variedad de arroz, de maíz, van a empezar a incrementarse los niveles de productividad en el sector agropecuario. Y esto en un contexto en que se está primando las tesis neomalthusianas. ¿Qué es esto? Que mejor dicho, la causa de la pobreza es porque los pobres se reproducen mucho. O sea, prácticamente resumiéndolo en líneas muy gruesas y coloquiales. Entonces nos damos cuenta, y eso omite, por supuesto, que el tema del hambre y la pobreza en el mundo es un aspecto más redistributivo que un tema más ligado a la productividad. Pero bueno, para los defensores de la Revolución Verde, estos avances en la productividad van a verse como una esperanza para calmar el hambre en el mundo, y eso va a permitir o va a impulsar que se homogenicen, se estandaricen los sistemas productivos. Entonces, por eso es que vamos a ver grandes extensiones de un mismo cultivo con algunas tecnologías particulares, y por supuesto se elevó la productividad, pero también tuvo implicaciones ambientales. Simplemente quiero dejarlo ahí. Pero entonces, ¿qué quería comentarles acá? A mí se me tuvo el efecto allá. Entonces, en Colombia, ese contexto que está muy situado entre la década de los 60 y los 80 del siglo XX, va a reconfigurar nuestra institucionalidad pública. Entonces, seguramente ustedes han escuchado que en el 68, en ese entonces el presidente era Carlos Lleras Restrepo, impulsó una reforma administrativa en el Estado que para el sector agropecuario va a estar muy ligada a reconfigurar las funciones del Ministerio de Agricultura y asignar muchas de esas funciones a sus institutos adscritos, en este caso el ICA, pero sin incrementar presupuestos, o sea, más funciones, pero sin tanta plata. Entonces acá vamos a ver que no solamente a nivel presupuestal, sino a nivel de funciones va a haber un cambio. Para el tema del ICA, vamos a ver que ya va a empezar a impulsarse los procesos innovativos hacia la obtención de paquetes tecnológicos que puedan ser aplicables a nuestro contexto nacional, a la adaptación de variedades a las condiciones locales. Entonces estamos viendo que más que investigación, estamos en una agenda de que buscamos obtener paquetes tecnológicos, variedades para adecuarse a nuestras condiciones locales. Y eso desconoce tanto nuestra diversidad biológica. Entonces, ¿qué va a ser interesante? La agenda va más volcada al tema de innovación, de paquetes tecnológicos adaptados a nuestras condiciones locales, pero eso tiene dos inconvenientes que eran muy interesantes. Primero, se me detuvo esto, es que esa agenda va a hacer que haya una dispersión de recursos para la investigación que limita las posibilidades para obtener respuestas que sean adecuadas a las condiciones locales del contexto, porque igual la prioridad es adaptar paquetes tecnológicos traídos de fuera. Y el otro, que vamos a ver, que eso se va a ver mucho, sobre todo actualmente, que va a haber una concentración de la agenda y de los desarrollos de investigación en aquellos actores que tengan mayor capacidad de interlocución con actores, con el poder, en este caso, por ejemplo, los gremios productivos. Y ustedes han escuchado seguramente muchos centros de investigación privados ligados a gremios, el caso de CENIAGUA, CENICAFÉ, CENIPALMA, CENICAña, por poner varios ejemplos. Entonces vamos a ver cómo, por ejemplo, este enfoque orientado a la obtención de escalas en un contexto muy particular de revolución verde, en un contexto de transformación institucional del sector, va a orientar la agenda investigativa a adaptar paquetes tecnológicos a condiciones locales y a impulsar aquellos subsectores que fueran dinámicos, y eso va a generar una dinámica de exclusión sobre otro tipo de actores en el territorio. Entonces acá no me quisiera tener mucho, pero es muy interesante
interesante ver cómo ese cambio técnico en la agricultura, de esos tres enfoques que hablamos tradicionalmente, que uno es la innovación inducida, en el cual vemos cómo la carencia de ciertos factores productivos o que sea más caro frente a otros va a impulsar la innovación tecnológica, o esa generación informal de tecnología muy mediada, por ejemplo, por las necesidades que tenga el productor agropecuario dadas por su medio, va a ceder paso a este tipo de enfoque, el cambio técnico, de la transferencia tecnológica, en el cual vamos a ver cómo una orientación particular de la agenda investigativa, un posicionamiento de ciertos actores va a generar una transferencia o una innovación que no es mala por sí misma, porque ha generado incrementos de la productividad, pero que sí genera exclusiones frente a otros actores y sí genera unas barreras para que las tecnologías que sean implementadas, desplegadas en territorio, sean pertinentes y sean adecuadas a las condiciones locales. Entonces acá tenemos una primera conclusión muy ligada a la parte social, y es ver que esas barreras en el acceso a la tecnología por parte de agricultores está muy ligada a la imposibilidad que tienen muchos de esos actores de acceder a tierras de buena calidad y adecuadamente localizadas, pero no solamente a eso, sino también al precio de los insumos, también al acceso y a la distribución de los excedentes en el mercado, a una ausencia de desarrollos tecnológicos, a innovaciones adaptadas a las condiciones locales y a una carencia ahora sí de infraestructura de riego, por ejemplo. Todo esto que yo les señalo puede estar muy ligado, muy desconectado en apariencia de lo ambiental, pero al no haber un acceso equitativo a la tierra, al haber procesos de empobrecimiento de la población campesina o de esos colonos que no tienen tierra o la tienen en cantidades insuficientes, vamos a ver que eso dinamiza la ampliación de la frontera agropecuaria y por lo tanto expande la transformación de los ecosistemas. Y eso a su vez en un contexto de acaparamiento de tierras que va a incidir en la sostenibilidad ambiental. Entonces todo este componente social muy ligado a esa estructura agraria bimodal de la que habíamos hablado, de esa barrera para acceder a la tecnología, de esa agenda investigativa orientada a los paquetes tecnológicos, hacia un tipo de productores dinámicas, tienen implicaciones ambientales porque lo social afecta lo ecosistémico. Y acá la invitación que les hacía al principio, muy ligada al tema de que veamos que lo ambiental no solamente lo ecosistémico, lo ecológico, sino que compromete lo social. Entonces acá las apuestas que se hacen, por supuesto, desde la parte teórica, pero también desde iniciativas de reforma agraria y desde iniciativas desde las mismas comunidades y el mismo territorio, es apostar por estructuras agrarias no bimodales, es decir, entre la gran y la pequeña propiedad polarizada, sino una estructura agraria multimodal, en que haya una baja concentración de la propiedad de la tierra, en que la tierra no sea un bien especulativo, sino que atiende a la producción y a la necesidad de producción, por lo tanto, estabilice la frontera, la expansión de la frontera agropecuaria. Que a su vez eso favorezca ese componente social que habíamos hablado, no esa polarización social que hablábamos en la anterior estructura, sino que haya un contexto favorable a la democracia, que haya una reducción en el nivel de exclusión, en que la mediana propiedad coexista con la fuerte y la pequeña propiedad, que haya relaciones poco conflictivas entre ellas, que haya la posibilidad que existan alianzas entre tipos de propiedad, que eso por supuesto dinamice las dinámicas, perdón, la redundancia de cooperación, que permita los encadenamientos productivos, que permita la agregación de valor tanto de la parte de los pequeños propietarios, los medianos y los grandes hacia cadenas de valor agroindustriales, que haya niveles de ahorro e inversión considerables y por supuesto que la agricultura se posicione como un aporte sustancial para el crecimiento y pueda desarrollar sus potencialidades. Eso muy ligado a un contexto institucional más robusto, en el cual haya derechos de propiedad establecidos y que si bien existe eventualmente la informalidad, porque es algo que no podemos eliminar, puede existir relaciones más estables en lo laboral y lo social en contextos de tributación más equilibrados que contribuyan a la inversión en áreas rurales.
pues por supuesto que exista un uso eficiente del suelo, que como les comentaba, no es algo que se limite solamente a la producción, a la competitividad, sino que va a decir que se estabilice la propiedad agropecuaria y que haya una gestión sostenible de los suelos. Entonces, así las cosas, a mí me gustaría, pronto, no sé, escucharlos a ustedes, si ustedes tuvieron una intervención, antes de pasar al estudio del caso de Palma, que vamos a ver un poco más aterrizada la discusión. Hacer una primera pausa respecto a este bloque. Bueno, con base en lo que mencionas, profe, me parece que un ejemplo muy claro es en el Valle del Cauca. No sé si porque por el tema de la especialización del suelo en caña de azúcar, me imagino que esto se dio a raíz de lo que nos estás contextualizando, ¿cierto? Y cómo esto ha llevado a que otros sistemas productivos entonces se tengan que movilizar, por ejemplo, hacia las zonas de la ladera, entre ellos la ganadería. Entonces ahí podemos ver este tema de, no sé, me imagino que el tema de tierras, lo social, pero también el impacto, los impactos que puede tener esta ganadería es más que todo extensiva a las laderas del Valle del Cauca. Yo lo veo muy como un ejemplo ahí muy claro de lo que nos mencionas, y creo, no sé si usted me puede explicar, que ese modelo aún sigue vigente y que sigue trayendo los diferentes problemas ambientales, sociales, etcétera. Francis, eso que señalas es muy importante. Por ejemplo, el Valle del Cauca es un prototipo de revolución verde en la parte de la caña. Entonces acá vemos, por ejemplo, esos grandes emprendimientos, incluso, por ejemplo, como aprender identitario. Hay un profesor de la Universidad del Valle que se llama Mario Pérez, y él hablaba, por ejemplo, cuestionaba canciones tan emblemáticas como cuando uno viene a Cali y lo que huele es tabaco y brea. Entonces, por ejemplo, ya como naturalizamos una producción a una gran escala como la caña, que fue muy importante la parte económica, pero que tiene prácticas productivas inadecuadas. Por ejemplo, yo veo a un compañero que es agrónomo y mostraba, por ejemplo, yo no sabía eso, que parece una barbaridad, yo no entendía como, por ejemplo, de un sector que se supone que su cultivo contribuía a la emisión. Entonces decía que, por ejemplo, eso quemaban grandes quemas que no solamente contribuían a la emisión de material particulado, sino que deterioraban el suelo. Y eso estaba muy ligado, por ejemplo, también a entender que el Valle del Cauca tenía o tiene todavía, lastimosamente, frente a las prácticas inadecuadas, uno de los suelos más ricos que existan. Entonces vemos cómo esas condiciones ecológicas promueven un emprendimiento, y ese emprendimiento, conforme se va tecnificando esas grandes escalas, genera una expansión de ese modelo que tiene unas afectaciones en un contexto de concentración. Entonces acá vemos, por ejemplo, cómo, por ejemplo, la polarización social en departamentos como el Valle, pero sobre todo en el Cauca, que en el Cauca están muchos los ingenios, genera esas grandes problemáticas sociales que hay. Entonces, ese ejemplo que tú señalas es muy bueno, y también respecto a la ganadería, que es, por supuesto, ha afectado el retroceso de ecosistemas, por ejemplo, el Pradera Valle. Patricia, ¿quieres comentar algo? Y Raquel, ahorita me gustaría que nos comentaras esto. Profe, qué pena. Y quisiera aportar Gracias. que el valle en algún momento fue considerado la despensa agrícola de Colombia y cambió completamente ese concepto. Gracias, profe. Sí, sí, señor. Buenos días. Es que de igual forma, como miramos nosotros en el Valle del Cauca, grandes extensiones digamos, en dominio de los ingenios, de igual forma, y refiriéndome en gran parte a lo que tiene que ver con el departamento del Cauca, también encontramos que en nuestras zonas de ladera, principalmente donde nacen las fuentes hídricas y que son sistemas estratégicos, de igual forma en este momento están en manos de los indígenas. Y de igual forma encontramos en muchas zonas de acá del departamento que hay haciendas que anteriormente eran altamente productivas y que tenían pues unos manejos de cierta forma adecuados, pertinentes. Hoy de igual forma se encuentran en manos de los indígenas y son zonas que ya dejaron de ser productivas. Y son zonas que, digamos, han afectado mucho la parte de la producción agropecuaria. Anteriormente, si miramos en las zonas del municipio de Apuracé, habían haciendas donde se producía gran cantidad de leche y era lo que abastecía pues el departamento y generaba diferentes recursos.
y pues hoy en día encontramos en que no. Son zonas que están abandonadas o que están parceladas y pues que de igual forma dentro de esa redistribución de la tierra, pues nos han afectado grandemente dentro de la parte económica. Entonces es como hacer como el paralelo entre las dos formas. Una, pues sí, de igual forma son grandes extensiones lo que tiene que ver con la parte de la caña, pero están haciendo grandes aportes al, digamos, a la economía de la nación. Y el otro contexto es mirar cómo dejamos la producción agropecuaria, centramos la producción digamos, en un grupo como tal, que de igual forma entraría a ser también nuevamente terratenientes por su calidad de grupo étnico y dejaron de ser productivos a nivel de aportes a la economía. Muchas gracias. Eso que serían las Patricia es muy interesante, por ejemplo, en términos de un imaginario que hay. Yo sé que no lo estaba diciendo por ese lado, pero se me vino a la cabeza. En términos de los territorios étnicos, y por territorios étnicos me refiero a indígenas, territorios afro. Bueno, pero por ejemplo los indígenas tienen un montón de tierras, pero cuando vemos la tierra ubicada en temas de ladera, y eso también, ese sistema de concentración de la propiedad, por ejemplo, los grandes emprendimientos y las zonas más adecuadas para eso, que repito, no se está cuestionando la pertinencia por los aportes que haya en términos del aporte a la economía, pero vemos que ese confinamiento de ciertos sectores, a pesar de que tengan extensas áreas en zonas de ladera, no solamente hicieron ese empobrecimiento, sino que no genera esas trampas de pobreza estructural, que haya un mayor deterioro en esas zonas de ladera, que haya un mayor proceso de deterioro y que por supuesto va a implicar implicaciones desde la parte social, pero también ecológica. Entonces también eso se me vino, pero lo que señalas es totalmente acertado. Yo quisiera, antes de irnos al descanso, leer acá unos comentarios. Me gustó mucho el de Raquel. Dice, la quema acaba con la dinámica microbial del suelo, generando desequilibrios ambientales también, aparte de lo que comentábamos. Y Virgilio nos pone el ejemplo, los monocultivos de la Orinoquía, en la alta llanura, y lo de palma africana, ya vamos a hablar de eso también, y también el arroz. La economía de monocultivo y a gran extensión, que sí, tiene un reflejo inmediato a la economía del país y aporta algo al Producto Interno Bruto, pero aporta a muy corto tiempo y eso es un aporte de inmediato. Pero en lo que en realidad están haciendo estos cultivos, estos monocultivos y a gran escala, es un deterioro ambiental de inmediato. O sea, nosotros podemos decir que sí, que estas personas tienen las tierras, que estas personas esto y lo otro, pero las personas que viven en las laderas y las personas y las comunidades indígenas tienen un aporte importantísimo al futuro, porque son los encargados de mantener y conservar los recursos ambientales. Entonces, menos mal, estos territorios no han caído en personas con ideas de monocultivo a gran escala, porque si no ya hubiéramos terminado con el recurso hídrico presente en los territorios. Entonces también hay que tener en cuenta que la tarea de los pueblos originarios es una tarea importante, el restablecimiento de lo ambiental, la protección de lo ambiental y el fortalecimiento de los recursos que tenemos, porque si nos pasamos a evaluar la producción agrícola en el país o la producción de alimentos en el país bajo una idea de solamente un recurso económico, pues estamos haciendo unos devoradores de nuestros recursos. Entonces, ese concepto y esa idea obsoleta de que esta gente tiene la tierra porque la produce y la trabaja es una idea muy obsoleta. O sea, respetando a todas las formas de pensamiento de este diplomado, que es para eso, para respetar las formas de pensamiento y para abrir y compartir. Entonces, desde el punto de vista medioambiental, el monocultivo y la producción en unas pocas manos es un error grandísimo hacia el medio ambiente y hacia lo que tenemos. Entonces, no basemos solamente la producción de alimentos en el margen rentable y en el aporte al Producto Interno del país, sino a una medida mucho más amplia y que se está desarrollando ahorita. Por ejemplo, la cantidad de recursos que tenemos en el país, de recursos medioambiental que tenemos en el país, que es en realidad lo que importa y no el aporte al Producto Interno Bruto del país.
sino a la soberanía y seguridad alimentaria, teniendo herramientas metodológicas ancestrales. Entonces, en síntesis, es no aportar todo solamente al factor económico, sino también al proteccionismo ambiental, a lo que tenemos, sobre lo que nos sustentamos. Ese es mi aporte, profe, y buen día con todos. Eso que dice James es muy importante, porque nos introduce, eso lo vamos a hablar en el segundo bloque, otros lenguajes de valoración. Más allá de lo crematístico, que lo crematístico, medirlo por Producto Interno Bruto, hay otro lenguaje de valoración, y en términos coloquiales, como es la canción, el cariño verdadero ni se compra ni se vende. Eso es lo que voy yo, más allá de un tema de productividad, del dinero que genera un sector, es importante considerar cómo nos articulamos frente a esa gestión sustentable y también frente a otras formas de conocer y relacionarnos, porque ese es uno de los campos de mi experticia, que acá no lo vamos a hablar, pero en mi experticia en términos de conflictos ambientales, eso es uno de los principales jalonadores de conflictos ambientales. Cuando en un territorio nosotros impulsamos una lógica económica frente a las identidades y frente a las formas de ser y estar, estamos generando un proceso de exclusión. Entonces ese comentario, Jaime, muchísimas gracias, me encantó un montón. Eso que comento, ¿sabes qué es lo más interesante? Lo que dices es que como extensionistas y como profesionales en general, como técnicos, nos olvidamos muchas veces que los actores tienen agencia y nosotros pensamos desde un deber ser, bueno, la teoría, la técnica nos dice eso, pero olvidamos que muchas veces los actores entre ellos mismos se relacionan. Yo les doy un ejemplo pequeñito antes de empezar al otro bloque. Yo estuve en un trabajo de proceso de incidencia en el sur del Huila, concretamente en Pitalito, Oporapa, Salado Blanco. Cuando llegamos a Isnos, ya casi la parte con el Cauca, veíamos que una de las apuestas de las comunidades era impulsar procesos de agroecología, que empezaron a generar procesos de autonomía y todo, pero más allá de comentar esa agroecología, lo que me llamó la atención fue la misma conciencia organizativa de ellos, que campesinados e indígenas, en este caso yanaconas, decían, hombre, tenemos que unirnos para proyectar nuestra agenda y nuestras propuestas para nuevos sistemas de producción que nos dé autonomía del manejo de las semillas, entre otros. Entonces el comentario muy ligado a este ejemplo, que muy ligado con lo que tú dices, es que claro, como extensionistas y como profesionales olvidamos esa parte de los indígenas, pero curiosamente los campesinos y los indígenas sí se relacionan entre ellos. A veces, infortunadamente, en lógicas de confrontación, pero otras de cooperación que vale la pena observar. Entonces, retomando, ya tenemos una discusión un poco, bueno, llamémosla académica, pero sí un poco histórica, un poco abstracta. Entonces, yo quería acá aterrizar todo esto que habíamos hablado en un sector concreto, que es el de la palma de aceite, que como ustedes saben, ha sido un sector bastante robusto dentro de los cultivos permanentes en la agenda agropecuaria colombiana. Entonces acá comentarles que esto que les voy a contar muy rápidamente, no va a ser todo, surge de la tesis de maestría que hice para el IDEA 2016 y en un artículo derivado que está en la revista Gestión Ambiente que ustedes pueden consultar para mayor detalle. Acá lo que quiero es que nos centremos en un aspecto fundamental y el cómo una orientación de la agenda económica y por supuesto investigativa va a incidir en que un sector económico crezca. Y una idea básica acá no es satanizar una producción per se, la caña de aceite, la caña de azúcar, la palma de aceite, lo que sea, sino mirar y cuestionar los fundamentos del modelo. Cuando hacía una especialización, alguna vez me comentaba, bueno, el demonio, un profesor, el demonio no es la soja acá en Argentina, sino el tema del modelo que está inserto. Lo mismo aplica para acá. Entonces, un cuestionamiento más allá de la palma al modelo que está inserto y al tipo de orientación de la agenda política pública que, como decía James, tiene una visión bastante restringida y limitada a lo económico. Entonces, acá yo quería situar la producción en un contexto rural colombiano. Esto sacaba el tercer Censo Nacional Agropecuario, que el DANE publicó esos 6 tomos, 6 en 2014, pero los tomos se publicaron en 2016. Entonces, mirar que ya ustedes saben mejor que yo que rural no es sinónimo de agropecuario. Lo agropecuario está dentro de lo rural. Entonces, vamos a mirar cómo es la composición rural en Colombia. Vemos que mayoritariamente, aunque hay estudios que dicen que es menos, tenemos ecosistemas naturales. Estamos hablando de 62,8 millones de hectáreas. Hay otros estudios que dicen que es menos.
que equivale casi al 60% del área rural en Colombia. Vemos que el 38.3% está destinado a uso agropecuario. Agropecuario, tanto su componente agrícola como pecuario, lo saben mejor que yo. Otros componentes minoritarios están usos no agropecuarios, los nuevos desarrollos urbanos, entre otros. Entonces vamos a mirar dentro de ese universo rural en el cual los ecosistemas naturales mandan la parada, seguido por las coberturas agropecuarias. Vemos que la participación para uso agropecuario se distribuye de la siguiente manera. En pastos, un 33,8 millones de hectáreas, pero recuerda las cifras que yo les di del Convenio de Diversidad Biológica. En 2014 hablábamos de 39 millones y en 2019 38 millones. O sea, esta cifra no hay unidad de criterio, pero sí sabemos que los pastos es una barbaridad y que esos pastos tienen mucho que ver, no va a ser una única causa, porque todas acaban con múltiples causas, pero tiene mucho que ver con esa estructura agraria que estamos hablando. Y por eso es que acá quise empezar esta discusión con la estructura agraria. Entonces vemos que ese 80% en pastos y casi el 20% en usos agrícolas. Mientras el otro está desarrollando infraestructura agropecuaria, supongo que riego, bueno, no sé qué categorías específicas están acá. Sigamos. La participación ha muerto. ¿Sí? Entonces estamos 8.4 millones de hectáreas para uso agrícola, perdón. De ese uso agrícola, de esos 8. ¿Qué memoria apoyo? De esos 8.4 millones de hectáreas, vamos a ver que 7,1 están destinadas a cultivos. Los otros están entre barbecho y descanso. A propósito, alguien al final del bloque me comenta cuál es la diferencia. Yo pensaba que descanso y barbecho era lo mismo, pero me cuento. Entonces vemos 7,1 millones de hectáreas en cultivos. Y cuando vemos por composición, vemos que la mayor parte de los cultivos son permanentes. Versus que acá estamos hablando de 5.3 millones de hectáreas para cultivos permanentes. Versus 1.2 millones de hectáreas en cultivos transitorios. Que yo lo asocio mucho, ustedes me corregirán, pero mi noción es esa, tiene mucho que ver con PAN-COGER, con circuitos locales y regionales de mercado, no tan orientados a mercados más amplios. Entonces vemos que la mayor parte van para cultivos permanentes. En términos de los de la parte, situándolo la palma de aceite dentro de los cultivos agroindustriales, según la última encuesta nacional agropecuaria que yo tuve acceso, que fue 2019, busqué 2020, pero no la encontré realmente, hablamos de 5.3 millones de hectáreas de área sembrada, de los cuales los cultivos agroindustriales tenían el 41,2%. Y por cultivo agroindustrial está la palma, pues se me escapó, yo lo tenía. Había como 5 categorías. En este link de la encuesta nacional agropecuaria le dice que entiende el daño por cultivo agroindustrial. Pero estamos viendo que esos 5.3 millones para 2019, que es muy similar a la cifra de la encuesta agropecuaria de 2014, pero publicada en 2016, no hay mucha variación, ¿no? El 41 son cultivos agroindustriales. ¿Cómo va la palma ahí? Esto es sacado del último anuario estadístico. Vemos que para 2020, pese a ser año de pandemia, el área sembrada y la producción de palma de aceite creció. Entonces acá vemos frente al área sembrada que habían 590.189 hectáreas, que son 21.000 hectáreas más que en 2019, es decir, un crecimiento del 4%. Si nosotros comparamos esto, obviamente tengamos cuidado porque lo uno es de la encuesta nacional agropecuaria y lo otro es del anuario estadístico, pero pues no supe cómo tener una misma fuente para compararla. Perdón, una cosa, eso que les acabo de decir del anuario estadístico de Palma, ese 26% sale del año 2019, no 2020, pero ahí está la producción para 2020, que es 590.000. Entonces, para 2019, si nosotros tenemos en cuenta la cifra de la encuesta nacional agropecuaria y la completamos con los datos de Palma 2019, tenemos que el 26% de los cultivos agroindustriales corresponden a palma de aceite. Tengamos cuidado con la comparabilidad en todo caso, pero eso me sirve para decir, es un sector representativo
dentro de los cultivos permanentes, dentro del sector agroindustrial, que ya vemos que entre los cultivos ocupa un porcentaje bastante alto del área cultivada en Colombia. Entonces acá, ¿cuál era la apuesta que yo tenía cuando empecé estas investigaciones? Yo soy politólogo, vale la pena destacarlo. ¿Cómo incide la estructura de política pública y la legislación sobre el dinamismo de un sector? Patricia, ¿quieres comentar algo o se te levantó la mano? Sí, quiero comentarte algo sobre lo que usted está leyendo y comentarle que la encuesta nacional agropecuaria se realiza 2 veces al año. Y pues obviamente se toman muestras únicamente muestras al azar en el sector agropecuario y es como un estimativo. Lo que usted encuentra dentro del anuario como tal es ya la recopilación de diferentes fuentes de información. Dentro de ellas está la parte de los gremios, el gremio azucarero, el gremio de los arroceros, todos los gremios que hay en el país. Además de las evaluaciones agropecuarias municipales que se realizan, más la parte que tiene que ver con la encuesta nacional agropecuaria como tal. Entonces el anuario pues sí es la recopilación de todo ese tipo de información y pues obviamente se le hacen sus ajustes estadísticos y pues se da como una información un poco más recopilada de todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario. Y la última es que la diferencia entre barbecho y lo que tiene que ver con descanso es básicamente el tiempo que pasa el suelo en descanso. Los 3 primeros años, cuando se termina de cosechar y se deja un suelo sin ningún tipo de cultivo, a eso se le conoce como barbecho. Y después de los 3 hasta los 5 años ya se conoce como un área de descanso y superior a los 5 años ya son malezas y rastrojos. Esto es como se toma dentro de la parte de la encuesta nacional agropecuaria, ¿no? Aunque digamos nosotros dentro de la parte agronómica podemos tener otros criterios, pero no, esto es básicamente para la encuesta nacional agropecuaria, que es de donde estamos tomando la información. Muchísimas gracias, Patricia, muy pertinente tu comentario. Entonces acá, siguiendo, mi preocupación, lo que les comentaba, era cómo incidía esa estructura normativa, esa estructura de política pública en el dinamismo de un sector, que eso guarda relación con la estructura agraria que veníamos hablando, pero aparte de otras variables. Entonces, veía para el caso de la palma de aceite, que seguramente ustedes muchos saben que es un cultivo que no es nuevo en Colombia. De hecho, si mal no estoy, desde antes de la primera mitad del siglo XX hay reportes de que fue introducida y en una variedad palma africana. Ya después nosotros desarrollamos nuestra propia variedad, y que entonces con el comentario que me voy a meter ahí en camisa 11 varas porque de pronto digo alguna burrada, pero es para decir que no es un sector nuevo. Entonces acá se trata de ver la incidencia de esa estructura normativa y de política pública en el dinamismo sector, porque a pesar de no ser un sector nuevo, vemos como a partir de los 90 y en especial hacia los 2000, el área sembrada empieza a crecer. Entonces el primer punto de esa estructura de incentivos que analizamos era la parafiscalidad, que ustedes saben que está muy ligado con el artículo 150 de la Constitución Política, que le da competencias al Congreso de la República, entre esos establecer contribuciones fiscales y excepcionalmente parafiscales en los casos y condiciones que establezca la ley. Entonces acá abajo ustedes tienen una fuente que sacaba de la Facultad de Veterinaria, por cierto, de la universidad, que a mí me gusta mucho, aplicado al fondo ganadero, FEDEGAN, y mirar qué es lo de la parafiscalidad. Pero acá vale la pena decir que son recursos que se obtienen desde el mismo sector para invertirlos en la necesidad de investigación o los requerimientos de ese sector, que a pesar de ser recursos que vienen del mismo sector, no se pueden considerar recursos privados, pero pues tampoco son recursos que se inscriban al presupuesto nacional, pero el punto es decir que tienen un origen público. Entonces acá es importante mirar que la parafiscalidad en el sector agropecuario juega un papel fundamental. Para el caso de la palma de aceite, vemos que hacia el 94, concretamente con la ley 138, se establece una contribución parafiscal, que establece que el 1%,
el 1% del total de aceite extraído del costo se destinaba para el Fondo de Fomento Palmero. Y después hacia el 2004, con la ley que más adelante hablaremos, esa proporción aumenta al 1.5. Entonces acá es muy importante que esa fiscalidad para el caso de la palma de aceite robustece mucho el fondo palmero. Entonces acá vamos a ver los ingresos operacionales y la ejecución presupuestaria acumulada de CENIPALMA, que es el Centro de Investigación de Palma de Aceite, en el cual encamina muchos de sus esfuerzos a la generación de variedades resistentes a enfermedades como pudrición del cogollo, marchitis letal, a necesidades de los productores, a procesos de divulgación. Bueno, una agenda bastante amplia que ustedes pueden consultar en cada uno de los reportes que tiene CENIPALMA anualmente. Pero vemos cómo, desde los que estaban disponibles, que fue de 2006, porque antes no había, vemos cómo progresivamente el Fondo de Fomento Palmero constituye la principal fuente de ingreso de CENIPALMA para impulsar el sector. Entonces acá miren, es la línea azul, como ya para el año 2017, que fue el último que revisé, por tema de tiempo no puedo actualizarlo, ya pues en una proporción considerable los ingresos operacionales y la ejecución presupuestal que salen del Fondo de Fomento Palmero, y ese Fondo de Fomento Palmero incentivado a su vez por una contribución para fiscal. El segundo componente de esa estructura de incentivos que nosotros analizamos tenía mucho que ver con esa política de combustibles, que muchos de ustedes han escuchado que empieza a inaugurarse con la expedición de la Ley 693 de 2001, que inicialmente impulsó ese sector del bioetanol, de la caña de azúcar, pero que va a mostrar, si se quiere, no llamémoslo un cambio de paradigma porque suena demasiado, pero sí un cambio en la gestión pública en el cual hay un apoyo bastante fuerte para que esa producción se vaya encaminando a una captura de mercados, porque sin lugar a dudas, esa mezcla con los combustibles fósiles, pues garantiza un mercado. Garantiza un mercado, y es garantizar un mercado, estamos garantizando que haya recursos para un sector determinado. En este caso estamos viendo cómo empezamos con la caña de azúcar, pero posteriormente vamos a ver que se expide la ley 939/2004, que amplía ese tema de los biocombustibles hacia el biodiesel, impulsando las oleaginosas como la palma de aceite, incentivando una serie de incentivos, valga la redundancia, que van a ser determinantes para el sector. Y esto acompañado, estos son unos ejemplos, no son todos, son unos ejemplos de la expedición de otras leyes. Está la ley 111/2006, que si la memoria no me falla, es la del Plan Nacional de Desarrollo del segundo gobierno Uribe, en el cual establecemos que hay deducciones de impuestos para los emprendimientos agroindustriales, para los activos fijos. Vemos que se expide un decreto 383 que estimula el establecimiento de zonas francas, y ustedes saben que eso tiene beneficios arancelarios, entre otros, para esos emprendimientos agroindustriales. Eso va a ser muy importante porque aunado a los parafiscales y al tema de créditos que ya vamos a hablar más adelante, va a incidir en que aumenten las áreas sembradas en palma de aceite. Entonces acá vemos como por ejemplo desde el 2000, tomamos de 2000 a 2016, a una tendencia creciente de esa área sembrada tanto en cultivos en producción como en desarrollo, y que tiene mucho que ver justamente con esos incentivos, esa estructura de incentivos. En la tercera patica que nosotros miramos en esta tesis y en este trabajo de investigación era el componente de crédito. Ya nosotros sabemos que con el cambio de constitución, con el enfoque del Estado hacia promover las grandes escalas, hacia insertarse al mercado internacional, hacia que el Estado ya no es un promotor de los sectores productivos, entre el agropecuario, sino que apenas regula y da incentivos, en este caso a través de FINAGRO, que es un banco de segundo nivel. Entonces ya estamos viendo que no jalona el sector en sí mismo, sino que lo financia. Entonces estamos viendo como por ejemplo para el año 2020, estos son datos sacados del anuario que hemos realizado ahora, FINAGRO destinó un total de 24.2 billones para el sector agropecuario, un crecimiento casi del 26% frente al volumen de 2019. Es decir, que con pandemia o sin pandemia, el crédito creció, el apoyo creció. Entonces, ¿qué es interesante? Que parte de ese crédito va a estar muy ligado hacia las prioridades productivas que tengamos. En este caso, vamos a ver más adelante
Pues ya nos está en la siguiente diapositiva, que hay una serie de políticas, mentira, esa diapositiva no la incluye, pero una política fuerte, por ejemplo, en términos de biocombustibles, ya lo hemos hablado antes, entre otras que podemos ver, por poner un ejemplo, en la apuesta nacional, en la apuesta exportadora agropecuaria del Ministerio de Agricultura de 2006, que era un instrumento prospectivo entre 2006 y 2020, que priorizaba ciertas producciones, entre esas variedades de cultivos permanentes, y entre esas estaba la palma de aceite. Entonces estamos viendo cómo esos cultivos permanentes están acaparando gran parte de los recursos que se dan vía crédito. Para el caso de la palma de aceite, para el periodo entre el 95 y 2016, vemos, por ejemplo, cómo, por ejemplo, millones de pesos va creciendo y cómo, dependiendo de las agendas de producción agropecuaria, vemos que hay un mayor crecimiento en los dos gobiernos de Uribe, sobre todo desde la expedición de la Ley 939 de 2004, mire cómo va creciendo progresivamente, y que ya después en los gobiernos de Santo baja un poco la prioridad respecto a eso, pero que si nosotros nos atenemos, aunque yo no puse la gráfica, a las cifras dadas por Pinagro que están consignadas en el anuario, es probable que esta tendencia nuevamente muestre un alza. Y si nosotros vemos esos créditos, la mayor parte está concentrada entre los medianos y los grandes productores. Entonces estamos viendo que ese enfoque de productividad a escalas se concentra justamente en los actores que tienen mayor margen de interlocución con las entidades, en este caso con Pinagro, entre otras, por poner un ejemplo. Y que es interesante por esta discusión de política pública, de los incentivos, de expedición de normas que jalonan y capturan nichos de mercado, porque esto va a incentivar el crecimiento del área cultivada. Acá ponerlo, miren acá cómo va creciendo. Vamos a ver qué es. Pero esto no ocurre en territorios vacíos. Ya seguramente muchos de ustedes saben que a nivel de subsector palma de aceite, ellos dividen el país en 4 zonas: la zona norte, la zona centro, la oriental y la suroccidental. Pero acá, por ejemplo, un primer cuestionamiento es postulado de la Revolución Verde. Hombre, esto no estamos hablando de espacios vacíos, o sea, no se trata de un paquete tecnológico o una producción determinada, como si no hubieran condiciones ecológicas y sociales de base. Por supuesto, es diferente lo que pasa en zona norte, a lo que pasa en los valles interandinos de Santander, por ejemplo, Puerto Wilches, a lo que pasa en la altillanura, o a lo que pasa en los bosques húmedos de Tumaco. Y que eso ahí sí ustedes lo saben mejor que yo. Y ahorita me gustaría que si alguien sabe de Palma, que me comente algo, por ejemplo, la pudrición del cogollo y esa plaga que afectó a los cultivos en Tumaco. Entonces acá está el mapa de ecosistemas que está en el Sistema de Información Ambiental de los institutos de investigación del SINA, que vamos a hablar más adelante, que nos habla que Colombia no es un espacio homogéneo. Ya habíamos hablado desde el principio cuando hablábamos de la estructura agraria. Tenemos 91 tipos de ecosistemas generales. Y si nosotros los desagregamos, tenemos ecosistemas terrestres e insulares, 25 naturales, 7 transformados, tenemos ecosistemas costeros, tenemos ecosistemas acuáticos en los cuales hay humedales, por ejemplo, la altillanura, que son temporales, que son permanentes, están los morichales en Amelio, como en el sur de Bolívar, en Sao Paulo, como por ejemplo para la palma de aceite se requería la construcción de jarillones para el control del acceso al agua, que no hubiera anegamiento, o como los insumos que se utilizaban, que no voy a hablar tanto de eso, puede generar dinámicas de afectación en complejos cenagosos. Entonces, todo esto para decir que estamos ante cultivos que no se implementan en territorios vacíos, ni socialmente, ni ecológicamente. Entonces, por lo tanto, esa visión estandarizada, ya te doy la palabra, Raquel, tiene que dialogar con esto, porque ahí justamente empieza a ese sector agropecuario, a esa prioridad hacia los cultivos permanentes, a generar tensiones en el territorio a nivel ecológico, y acá es que empieza en lo agropecuario la discusión del desarrollo, de qué se entiende por la sostenibilidad del desarrollo y por los otros lenguajes de valoración. Todo esto para decir, hacemos un balance chiquito, que esa estructura agraria, que ese enfoque orientado a las escalas productivas, hacia una mayor productividad, competitividad, tiene que dialogar con un contexto ambiental. Que recordemos que lo ambiental no es lo biofísico o lo ecosistémico, sino que es la interacción entre ecosistemas y sociedad. Entonces, por eso es que estos modelos
son tan problemáticos y llevan que a nivel del sector agropecuario, de extensión agropecuario, introduzcamos la variable del desarrollo, la sostenibilidad del sector. Ese ejemplo de palma de aceite servía mucho para ilustrar esto, que este dinamismo del sector tiene que mirar esa diversidad ecológica que hay en el país, con esa diversidad de ecosistemas que estamos hablando, y que eso va a implicar unos desafíos en términos de las intervenciones que nosotros y los procesos formativos que adelantemos. Entonces, a mí me gustaría, con esto cerramos este gran primer bloque para empezar el tema de desarrollo sostenible. Entonces, me gustaría escucharlos a ustedes, tenemos tiempo, yo acá lo estoy mirando, respecto a qué opinan respecto a esos modelos de gran plantación como el tema de la palma de aceite. Si alguien de pronto sabe de lo que pasó en Tumaco con la pudrición del cogollo, o de pronto en Puerto Wilches con la marchitez letal, tendrá que ver con esos cultivos de gran extensión. ¿Qué opinan al respecto? Sí me gustaría escucharlos. Buenos días a todos, buenos días, profesor. Yo soy zootecnista, entonces más estoy relacionada con la parte de ganadería, pero en tu presentación hay muchas cosas para hacer analogías, ¿no? Entonces, en cuanto a la ganadería, el primer comentario que quisiera hacer es que cuando uno trabaja con asociaciones de productores, podemos encontrar el pequeño campesino, el mediano productor y el gran productor. Entonces, existimos. Ellos existen y frente a ellos todos debemos de trabajar políticas y acciones, en este caso para disminuir o mitigar problemas ambientales. Entonces, no podemos tampoco sacar de nuestro país o eliminar a todos los ganaderos. El 70% de la ganadería es una ganadería de pequeño productor, de ganadería campesina. Entonces, ese era como el primer comentario. En cuanto a unas preguntas directas para ti, en el caso de Brasil, Brasil es un país con muchísimos problemas ambientales, pero ellos ahora tienen un catastro ambiental. Entonces, no sé si tú conozcas si acá en Colombia tenemos algo similar. Ellos en sus áreas es una consulta pública, uno ya puede entrar, identificar un predio, ver si ese predio tiene una reserva forestal, si tiene árboles nativos, si ya por legislación tiene que el productor restaurar sus suelos. Entonces quería como preguntarte qué tan avanzados estamos nosotros los colombianos en cuanto a ese buen uso del suelo, y tú que manejas la política, ¿cómo vamos en cuanto a esa política? Respecto al primer comentario, tienes razón. Y por eso es que era mucho la invitación a que no se trata de ver a un actor o a una producción desde una visión negativa. Se trata de mirar, de cuestionar, y esa es, por ejemplo, mi apuesta con este módulo, de ponerse unas gafas que nos permita mirar de una manera crítica, no el actor, no la producción, sino el sistema que está inmerso. Lo que tú señalas, yo doy un ejemplo que a mí me gusta mucho. Vámonos hacia el río Sinú, Caribe. Vámonos hacia, en Tierra Alta construyeron un tema de la hidroeléctrica Urrá, seguramente ustedes la han escuchado mucho. Fue una hidroeléctrica que generó una afectación en toda la cuenca. Entonces, ¿qué fue interesante? Que no se quedó en el Alto Sinú, afectando los Embera-Catío, sino que afectó todo, porque a medida que había por ejemplo, la apertura de cuencas, de la apertura de compuertas para la hidroeléctrica, generaba procesos de erosión en las orillas. Entonces, en la parte media del Sinú había asociaciones de pescadores, Asprosic. Ellos decían eso. Bueno, nosotros, ¿qué podemos plantear frente a esta problemática de la erosión de las orillas, del cambio del régimen hidrológico del río? Entonces empezaban a decir, vamos a reforestar orillas. Y uno de los aliados, en un contexto de concentración de la propiedad, porque estamos hablando de tierras en que hay problemas bastante fuertes, uno de los aliados fue el tema de los ganaderos. Hubo mesas de discusión, no todos, yo no puedo decir todos y no conozco todos los actores, pero sí sé experiencias en que los pescadores se aliaron con ganaderos para empezar a sembrar plantas nativas en las orillas que redujeran los problemas de erosión asociadas a la hidroeléctrica. Ese es un ejemplo que me parece no tiene que ver con lo agropecuario, pero que nos muestra que puede haber relaciones de cooperación, y que más que un actor y más que un
más que una producción, se cuestiona ese modelo. Sin duda alguna, hay otro sector bastante opaco, los ganaderos, el cual sí ha apoyado el tema de secación de suelos, y seguramente tú que eres zootecnista, de pronto escucharás algo, y ahorita me gustaría, de pronto, chiquito, que nos comentaras algo de la ganadería bufalina, cómo compacta el suelo, entre otras. Pero es para decir que efectivamente este ejemplo, esta aclaración que tú señalas, nos lleva a cuestionar más que la teoría, eso es el modelo. Y esa es la apuesta del modelo, que vamos con ojos críticos el modelo. Respecto a lo que señalas del modelo multicatastro, pues la experiencia ahora sí la desconozco, me parece muy bien que esté implementada, porque algo que es muy importante es mirar cómo, por ejemplo, en Brasil y en Argentina, que el sector agroindustrial está tan avanzado. Vemos como, por ejemplo, la pampa húmeda para el tema de la Argentina ha desaparecido en favor de los cultivos de soja. Vemos como, por ejemplo, el cercado brasilero, que son unas grandes sabanas, unos ecosistemas riquísimos, también están siendo afectados. Entonces, en la medida que nosotros logremos tener un catastro que nos permita definir una zonificación, que nos permita mirar qué usos son posibles, pues va a llevar una mejor toma de decisiones. Nosotros en Colombia, ya voy a entrar al tema del catastro, que tampoco es que lo domine muy bien, vale la pena destacar, pues tenemos algo, por ejemplo, a nivel de ordenamiento territorial, muy ligado con la ley 388 del 97, que más adelante la vamos a anunciar, no la vamos a desarrollar, que están los determinantes ambientales, que son aquellas condiciones que deben tener en cuenta las entidades territoriales, en este caso los municipios, al momento de ordenar su desarrollo, al momento de formular los planes de ordenamiento territorial. Entonces, por supuesto, esto va a implicar tener en cuenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ya más adelante hablamos de eso, entre otros aspectos, para regular el tema de los usos del suelo. Sin embargo, en Colombia, esa fue una de las apuestas, por ejemplo, de acuerdo de paz de 2016. No ha sido posible el tema de catastro. Yo tengo, sin ser conocedor, debo aclararlo, tengo entendido que la agencia ha desarrollado unos pilotos justamente para avanzar en esto. Pero realmente acá en Colombia un contexto bastante fuerte, y lo digamos con la estructura agraria bimodal, ¿cómo es que se llama?, de informalidad en los derechos de propiedad. Al tener un catastro multipropósito, esto va a incentivar mayores niveles de tributación, entre la obligación también de clarificar títulos de propiedad. Por lo tanto, ha generado oposición entre algunos sectores de terratenientes. Entonces, a nivel operativo, sé que hay avances a nivel de política pública y de implementación y de recursos. No conozco el detalle, decirles que lo conozco sería decir las mentiras, pero sí sé que han habido barreras al momento de hacer operativo esto. Y también se liga mucho con lo que hablamos al principio, de que para operar las disposiciones del centro político, pues debe haber gobernabilidad. Infortunadamente, Colombia esto es un desafío. Entonces, no sé si alguien quisiera comentar algo al respecto del catastro, porque me parece una pregunta supremamente pertinente, y si Raquel te animas a dar un comentario chiquito respecto a la ganadería bufalina. Bueno, igual que en la parte agrícola, en la parte pecuaria, la introducción de modelos extranjeros ha generado pues graves deterioros, ¿no? Entonces estamos de acuerdo que el problema en sí no es el sistema, sino el modelo. La ganadería actualmente pues está haciendo una conversión hacia modelos sostenibles. Entonces es un trabajo difícil, pero comparado con otros países, la ganadería colombiana está avanzando bastante. Entonces tenemos los modelos de ganadería sostenible que maneja pues Fedegan, están los movimientos de ganadería regenerativa y mucho trabajo en cuanto a sistemas agroecológicos. En cuanto a la ganadería bufalina, pues es un modelo que se introdujo, los búfalos son animales introducidos. Creo que hay un compañero en el diplomado que va a trabajar sobre precisamente búfalos. Yo no tengo experiencia con búfalos, tengo más experiencia con ganadería bovina y ganadería ovina, pero pues para dejar acá el comentario, hay modelos tecnológicos en el caso de razas foráneas que están relegando los animales que trajeron los españoles, los animales criollos. Entonces uno ahí dice, hay una falencia de conocimiento, una desconexión, una falta de política pública. ¿Por qué se hace promoción a esos modelos extranjeros, a esos modelos introducidos, y lo propio que ya está adaptado a nuestros ecosistemas se relega?
Entonces, ahí sí sería muy interesante contar con personas como tú que trabajan en la política, donde hay no solo declarar las razas criollas como patrimonio, sino como el eje de modelos tanto agroecológicos como modelos que productivamente y económicamente son beneficiosos para el país. Te dejaría una pregunta, si también sabes, ¿cómo vamos en cuanto a las legislaciones para modelos agroecológicos? En términos de la normatividad para la agroecología, estamos muy en ciernes. Sin embargo, tenemos espacios que nos han permitido desarrollar otros modelos. Más allá, y ya ahorita voy a aterrizarlo, con la agencia que tienen los actores. Eso es muy fundamental, porque al margen de la política pública o las legislaciones, los actores generan procesos innovativos y de gestión territorial. Entonces acá concretamente, en términos de política pública, yo quisiera sacarles, por ejemplo, la ley 160 del 94 con las zonas de reserva campesina, también la misión del campo del Departamento Nacional de Planeación. Es decir, hay espacios para fomentar otros tipos de producción, pero no ha sido lo fuerte. Y esto va ligado a la segunda parte de mi comentario frente al comentario de Rosa, es que las mismas comunidades tienen iniciativas para generar otros procesos de agroecología, otros procesos de rescate de lo propio. Tengo un ejemplo pequeño que es en el resguardo Zenú de San Andrés de Sotavento, en el Caribe colombiano. Ahí hay bastantes cultivos en inmediaciones del resguardo de algodón, no, de maíz transgénico. El algodón, eso tuvo una plaga y como que ya no está. Y hay una preocupación de las comunidades por la contaminación de sus semillas. ¿Qué hicieron ellos? Declararon el territorio como territorio libre de transgénicos y empezaron a generar, a potenciar, porque ya lo están haciendo, esos procesos de rescate de semillas criollas, no solamente de una visión de generar excedentes para el mercado, sino también para una visión que les salvaguarde su autonomía y les permita tener una soberanía alimentaria. Entonces, Ofelia. Mi aporte está relacionado con el tema, en el tema de monocultivos y algo que se está viendo en todo el país y grave es en el tema donde hay coca sembrada o donde ha habido, que pues para sembrar la coca no hay problema si es plano, ondulado, qué pendiente tenga y en toda parte la siembran. Cuando hay erradicación, ya sea manual o voluntaria, obligatoria, como sea, la mayoría de personas que tenían la coca están optando por sembrar pasto, porque es lo más fácil. Entonces, no están respetando ni considerando el tema de las pendientes ni nada. Entonces ya uno empieza a ver que donde había coca, ahorita lo que hay es pasto, hay erosión, hay todas las consecuencias que trae también el monocultivo de la coca y pues como el mal acompañamiento también que se le hace a estas personas que radican de qué poder sembrar o en qué poder utilizar estos suelos. En muchas partes la coca ha sido sembrada en zonas de restricción de que solo puede ser para reforestar, para protección, y sin embargo, pues eso nunca lo consideran, la siembra, y cuando la erradican, pues no vuelve a quedar para el uso que debiera ser, sino que mucha de la gente está usando ganadería y pues sin tener en cuenta las consecuencias que esto está teniendo para el uso del suelo. Era mi aporte. Pero Ofelia, mira que sin decir lo que sea, porque a mí nunca me gustan las explicaciones unicausales, hay muchas causas. Eso que señalas también nos toca el tema de la distribución desigual de la tierra. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un predio, estoy acá hablando locuras, en un área escarpada y por las condiciones de orden público o lo que haya sido, pues me dediqué al cultivo de coca, hay procesos de sustitución voluntaria o no. Si yo tengo esos suelos en pendiente y no tengo alternativas económicas, esos procesos de degradación van a seguir. Entonces, como que justamente el deber ser de lo que uno esperaría, y hay una norma que en este momento se me escapa honestamente, que dice que en determinada pendiente uno no debería dar procesos productivos, pero ¿cómo hacemos? Ahí están los predios. Entonces, como que toca ese punto que tú señalas, el tema de la distribución desigual y cómo la parte de la población marginada está concentrada en áreas de riesgo natural y en áreas que no están aptas para generar procesos o soportar procesos productivos y que deberían destinarse prioritariamente a procesos de transición ecológica. Entonces, me gusta el comentario. Muchísimas gracias.